La política es el arte de ponernos de acuerdo con los demás. El insulto no colabora a la convivencia de una sociedad pacífica y democrática. La cortesía es no herir inútilmente los sentimientos de los demás y es esencial para el desarrollo de cualquier virtud ética universal como la tolerancia. Ya lo decía Voltaire en su libro sobre la tolerancia, precisamente. Estoy en desacuerdo con cada una de tus palabras, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlas. Pero no a que me insultes, sino a que debatas con razonamientos. El que insulta tiene miedo, y el que tiene miedo es porque no ve su desarrollo, su autotrascendencia, su autorrealización, y no ve los derechos de los demás y su pertenencia al género humano. Agradezco a mi querida Carla que me haya inspirado estas palabras. Soy Germán Ortega Chávez. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Felicidades a nuestra selección. Si usted le pregunta al poeta Carlos Pellicer, aún después de que él ya ha muerto, cómo se produce el oleaje, le va a contestar que el mar que ve a los niños disparatar se embrolla y se cae, se endereza y se pone a jugar. Soy Eduardo Casar, bienvenidos a La Dichosa. En estos días futbolísticos en los que se habla tanto de si el fútbol nos hace bien o mal, nos vuelve tontos o nos distrae de cosas más importantes, yo quiero tomar como base lo que pasa aquí en los sábados en Canal 22, donde las dichosas palabras dan paso a una plática alrededor del balón y es un continuo ir y venir de letras por los pasillos. Tomo unas palabras de Juan Villoro, un verdadero ejemplo de cómo estos dos mundos se pueden conectar y establecer puentes entre ellos. Y dice así: a su manera, el fútbol es una novela. Tiene la extensión, la trama de conjunto, las peripecias incidentales, los predicamentos morales, las contradicciones de carácter y el populoso reparto de un Balzac que hubiese decidido situar su comedia humana en la hierba. Tal vez por eso mismo no abundan las grandes novelas sobre el tema. Lo que en un limitado mundo de hechos duró un instante, en la especulación compite con la eternidad. Las pasiones piden ser contadas. No hay modo de guardar silencio ante la conquista del campeonato o una derrota de último minuto. Sin palabras, el juego pierde trascendencia. Y así salen y surgen delanteros de las letras, poetas de la cancha y narradores que hacen que nosotros podamos seguir haciendo estas crónicas deportivas. Usemos, porque no hay, como dice Villoro, se escriben muy buenos libros de fútbol, el problema es dar con ellos. Los escritores juegan en campos de tierra a los que no llegan los ojeadores de los grandes clubes. Usemos estos días de panbol para poder también encontrar esa literatura futbolera, porque la hay, y poder conectar estos dos mundos y disfrutar de los dos al mismo tiempo. Muy buenas noches, yo soy Laura García. Hoy es un buen día para recordar que las democracias deberían distinguirse tanto por respetar la voluntad de las mayorías como por proteger y cuidar a sus minorías, en especial a esa minoría básica, esencial, que es el individuo. Un país puede votar en favor de un presidente o de un régimen, pero eso no les da ningún derecho a lastimar, por ejemplo, a unos niños. Un país puede ser mayoritariamente católico o musulmán o judío, pero eso no le da derecho al gobierno de ese país ni a la gente de ese país a reprimir o a discriminar a las personas que pertenecen, por ejemplo, a una orientación sexual minoritaria. Tarde o temprano todos vamos a ser parte de una minoría. Yo por lo pronto espero que todos los que estamos aquí y todos los que están viendo este programa lleguen a esa minoría selecta de, por ejemplo, los mayores de 100 años. Así que no hay que olvidar que cada vez que se apela a la voluntad de un colectivo, del tamaño que sea, para atropellar los derechos de individuos, los derechos de personas reales,
el fascismo da un paso adelante y la democracia, ese breve paréntesis de la brutal historia, retrocede otro tanto. Soy Pablo Bullosa, buenas noches. Bueno, pues aquí estamos, como verán ustedes, en el mundo de hoy también. No solamente hablamos aquí de cosas muy remotas, de cosas eternas, de cosas bellas y permanentes, sino de la realidad actual. Nos preguntamos en redes desde la mañana, ¿el fútbol de México está a la altura de la literatura mexicana? Y nuestros amables escuchas contestaron. Oye, hay que considerar que México lleva 2 victorias en el Mundial. Es un momento Sí. para reconsiderar sus respuestas, ¿no? Hoy había que hacer esa pregunta, mañana quién sabe. Por eso era el día para hacer. Pero no, todo el mundo dice que es infinitamente superior la literatura en México, como dicen Francisco Neri y Saltiel Rivera, o Xu Antonio Rocha, que dice que por supuesto que no. La relevancia del fútbol en mundiales se define por destellos y promesas. La de la literatura tiene grandes páginas inolvidables. Y Raúl Solís dice que la literatura mexicana ha trascendido, pero que el fútbol no. Todavía. Salvador Chacón dice, tenemos un premio Nobel de literatura y que yo sepa ninguna Copa del Mundo. Entonces, no. Así como silogismo. Sí, No. por lo tanto. En Bárbara. Tenemos una medalla de oro olímpica. Sí. No, y No, sí yo hemos creo que- ganado un mundial de fútbol, nada más que de la sub-17 o algo Sí, así. sí, ¿no? y Sí. hemos ganado otros torneos muy importantes. Es como ganar Bueno, literatura para jóvenes. es que en ambos casos decir hemos es como Sí, el hemos es... como es- hemos, ¿no? El hemos Sí, es no, una ellos, conjugación. los jugadores. Cuando los ganan. jugadores, Y los cuando escritores, ganan. ¿no? Y O los sea, pues escritores, también, o sea, ellos, hemos- todos. Tenemos una Ellos. literatura como que nos Sí. hemos puesto todos a escribir todavía. Pero bueno, todo de alguna manera es en parte un producto colectivo. Toda cultura pues, es un producto colectivo y no hay ningún escritor ni ningún futbolista que no le deba a su comunidad algo de lo que es, ¿no? O sea que, ¿tú tienes alguna respuesta? No, está bien así, está bien. Ok, bueno, nos preguntan, o vamos mejor, ¿sí? ¿Una palabra? Ok, bueno, entonces nos pregunta Marisol Reyes que, pues hablando de los festejos, yo creo, pensó en ellos, ¿de dónde viene la palabra cerveza? Eso. Cerveza viene del latín. Del barril. Y casi decimos cerveza en latín porque viene de cervecía. Ujú. Cuando vas así cervezándote, comienzas ya casi a decirla en latín, cervecia. Incluso cervicia, ¿sí? Se puede pronunciar, que es un tropiezo también, ¿no? Guido Gómez da Silva, habla de que se refiere al color del ciervo. Ya ven que cada palabra tiene ciertamente en el fondo una especie de historita, una metáfora, lo platicábamos, y el color del ciervo está bien, ¿no? Está padre, ¿no? Sí, eso me gusta. O Y sea, se la hacía cerveza es- como ahora. Aunque hay- Se hacía igual que ahora. ¿Se hacía igual que ahora? Sí, Sí, o sea, cebada y... sí, se hace. Ah, bueno, ya sobre la elaboración, Hombre, pero porque si tomaron el nombre del ciervo, se supone que es porque salía de la misma manera que salen ahora las claras. Ahora, yo que sepa, es debatida esa etimología de Guido y la mayor parte suponen que viene de Ceres, aunque también de la diosa Ceres, Bueno, porque es es la diosa de los cereales. dicen que también Y que inventaron también, eso, sí. y que es una raíz curiosamente similar a otra raíz céltica también de una divinidad agrícola céltica y por ahí alguien debatía que la palabra cerveza era de la época de Plinio, que había aparecido primero en la Historia Naturalis de Plinio. Hay un cruce entre lo del latín y lo del galés, ¿no? Lo del galés. En el galés viene también hay una palabra antecedente que es CRWR, pero no la puedo pronunciar, ¿no? Porque es como Que parecería ser puras cervezano. consonantes. Sí. Pero bueno, eso es lo que plantean la propia academia. Ujú. Claro. Ahora, ahorita que tú decías, bueno, la cerveza es la bebida que sepamos culturalmente alcohólica más antigua que conozcamos. Es en el Irán antiguo se han encontrado ¿Más que el restos de vino? cerveza, mucho más que el vino. Mira. Restos de fabricación de cerveza del año 11.000 antes de Cristo en los Montes Sagros.
y muy anterior al vino, ¿no? O sea que es curioso. Y el desarrollo de la cerveza, pues sumerios, mesopotámicos, egipcios, todos conocieron la cerveza y luego compitió con la sacralidad del vino. De hecho, si te vas tan atrás, prácticamente podrías decir que la agricultura se hizo para tener cerveza, que sí es una tesis, es en serio, o sea, sí hay quien dice eso, o sea, sí hay quien dice que Eso realmente sí la justificaría. agricultura se desarrolló para poder producir cerveza. No solamente eso, sino que para producir cerveza tenías no solo la agricultura, sino la vida sedentaria, porque para producir cerveza tenías que permanecer más o menos en un mismo sitio. Lo que pasa es que es una teoría que no y esos difunde 11,000 mucho. años hacia atrás, pues te da más o menos esa fecha donde los seres Claro, humanos, es las el- culturas el empezaron paso a a las sentarse. sedentarias, sí. Y sí hay quien lo propone en serio, yo no, pero está en libros, o sea, quien propone Lo en que serio pasa es que no apoya mucho todas las campañas para controlar el consumo de alcohol, entonces por eso intentan que no sea tan popular la versión. Es que sí. Bueno, todos los pueblos habría que fermentan alguna cosa y se la toman. Y ahí Sí. también hay una diferencia. Hay quienes dicen que, digamos, que la civilización tiene más que ver con, o que se ven favorecida con las bebidas de bajo contenido alcohólico, como el vino y la cerveza, que con las de alto contenido alcohólico, que tienden a generar culturas más violentas. No lo digo yo, insisto, también está en libros, que aquellas culturas donde hay como están un poco atemperadas porque sus bebidas no los emborrachan de golpe ni muy rápidamente. Hay una gradación Sí, que eso es Eso también está Eso en también libros está de y, antropología. pues, una puede gradación entre conectarse. el mundo. Cuando los minerales se ponen ebrios, se sienten vegetales. Se vuelven enredaderas, suben, les salen flores, etcétera. Y los vegetales, Es un poema. cuando se ponen ebrios, se sienten animales, ¿sí? Tiran mordidas, etcétera. Son como escalas en la El en la ciclo. propia naturaleza. Claro. ¿sí? Bien, pues El reino. pues bueno, sí. Vamos con nuestra dichosa palabra del día de hoy. Se dice de lo que toca o roza con otra cosa, dicho de líneas o de superficies que tienen puntos comunes sin cortarse. Por ella suelen salirse las personas cuando se les formula una pregunta directa y difícil. Eduardo. Sí, tenemos el primer linchamiento de México, un estudio de Claudio Lomnitz, que trae una noticia atrás padrísima, dice que es sobre un atentado que sufrió Porfirio Díaz de parte del conocido borrachín Arnulfo Arroyo. Conocido Eso del borrachín. conocido borrachín, a mí me hizo mucha gracia aquí. Hemos Es del empezado. Colegio Igual de acabó México siendo y de linchado, Columbia University. Y era borrachín de cerveza, supongo. No, a lo mejor anota a pie de página viene, pero todavía no lo he leído. ¿Y tiene que ver con el color del fierro? Sí, pues ve el color del libro. De Random House Mondadori, que además tiene este sello Reservoir Books, que está sacando muy buenos títulos, y del maravilloso Javier Aceves, más conocido como Baxter en su época radiofónica, Un pequeño incendio, digamos, el de un cigarrillo. Hemos hecho del amor, el trabajo, el deseo de ser alguien en la vida simples pestañas en el navegador de nuestra vida. Esa es la premisa, la pregunta de la que parte Baxter para hacer un poco el recuento y un poco una selfie de una sociedad que vive muy inmersa ahora en cosas que tienen que ver con el aislamiento y el dar gusto a los demás a través de una pantalla. Este libro se presenta este 28 de junio a las 7:30 en el Imperial con el autor. Se va a poner divertido, se va a poner bueno, así que aprovechen y léanselo de aquí al jueves. Y también tenemos ejemplares de esta novela que viene precedida de muy buenas reseñas de Adam Hazlitt, Imagina que no estoy. Pero como sí estoy, les voy a decir que esto es una cortesía de Alianza Editorial. Y también tenemos, como es tradición en nuestro programa, una suscripción anual, solo una suscripción anual a la revista Este País. Por cierto, creo que pocas veces he mencionado las colaboraciones de Ricardo Ancira, que es también un gran amante de la lengua española y que mes a mes desde hace mucho tiempo en esta revista escribe de del lenguaje y lo hace muy bien y con mucha gracia. Yo le mando un abrazo muy fuerte a mi querido Ricardo, que fue compañero de la escuela. Bueno, Bueno, nos vamos ahora a un corte y ahora regresamos aquí a nuestras actualidades y nuestras indignaciones y alegrías. Bueno, pues aquí seguimos en la dichosa palabra
Divagando, qué bonito verbo. Muchas veces nos han dicho, bueno, no, pero no digan eso de divagar. En realidad sí, porque vamos de un lado a otro. Claro, es una cuestión muy peatonal lo que andamos haciendo, ¿no? Con el conocimiento. Carlos XIII, así se firma, pregunta sobre la palabra komorebi, con K. A ver. Komorebi, sí es la palabra que yo conozco, es japonesa y no tiene traducción al español. Digamos que además me gusta que sea una palabra japonesa sin traducción porque tenemos tantos anglicismos en nuestro idioma y nos parece mal que yo no sé por qué tenemos tanta resistencia a adoptar palabras tal cual de otro idioma, del japonés. Además esta es bastante pronunciable. Ahora que estamos globalizados, pues, está padrísimo. Sí. Y entonces el japonés podríamos perfectamente adoptar esto porque además es un concepto muy bonito, muy de la naturaleza, que tiene que ver con la luz solar que se filtra a través de las hojas de los árboles. Todos hemos paseado por un parque, por un bosque y hemos visto cómo en días de sol de repente aparecen así como unos halos de luz que atraviesan en forma a veces vertical, a veces un poco oblicua, y es una sensación muy bonita y los japoneses la admiran tanto, les gusta tanto que le han dado un nombre. Y eso sería curioso ver cómo las culturas tienen una relación con el entorno que les rodea porque les dan palabras. Nosotros lo que hacemos es describir eso. Es decir, ¿has visto la luz que pasa ahí a través de las paredes? Y ellos tienen una palabra que además está compuesta por 3 kanjis. Kanjis es una de estas 3 sistemas de escritura que tienen los japoneses, junto con el katakana y el hiragana, me parece que son los otros 2, que son a través de, bueno, estos que nosotros llamamos dibujitos, pero que en realidad son sonogramas. Son ideogramas que vienen del chino y se sintetizaron. Y que significa, un poco los 3 podrían separarse en ko, que serían árboles, more, que significaría escapar, y bi, que significaría luz, sol. Entonces todo eso junto sería eso, como la luz que escapa. Y es muy interesante cómo los japoneses tienen más, yo no me sé exactamente la terminología, pero sé que tienen otra palabra, por ejemplo, para la suave brisa del principios de verano. Que ahora que está, no, de la primavera, porque tienen otra para la primera lluvia de verano, que ahora me acordé, ahora que está cayendo una tromba aquí afuera impresionante. Esas primeras lluvias de verano en Japón tienen un nombre. Aquí es nada más como de, los encharcamientos, que les encanta también esa palabra, encharcamientos. Lo que eso es una inundación de cuidado. Tuvimos neblina ahorita. Y los japoneses tienen una que se llama Nagokase, creo que es, y hay otra que se llama Samidare, que es la brisa de la primavera, que por alguna extraña razón tiene unas características que no se parece a las brisas de otras estaciones del año, que puede ser desde la temperatura o cómo sopla el viento, quién sabe. Y son conceptos muy particulares que significa que se detienen a observar. Y eso en un idioma me parece que es muy importante, porque el hecho de que tú puedas nombrar algo significa que lo mencionas con cierta frecuencia y que por eso le has dado un nombre y te has tomado la molestia de darle como una etimología. Claro. En el libro, por ejemplo, de Lost in Translation, que yo ahí sé que aparece este komorebi, porque también está la de sundoku, que también hemos hablado aquí mucho de este verbo que significa también en japonés acumular libros que compras y compras esperando algún día tener tiempo para leerlo, nunca los lees, ahí los tienes apilados, eso tiene un nombre que se llama sundoku. Entonces me hace mucha gracia pensar que tienen este tipo de terminología, porque la usarán seguramente. Y nosotros, sin embargo, lo que hacemos es definirlo a través de paráfrasis o de definiciones en sí. Bueno, y todos estos ellos tendrán también que definir algunas de nuestras palabras que no tengan traducción totalmente precisa, ¿no? Pero me refiero a que el lenguaje define mucho la cultura, la manera de ser y la manera de ver y de convivir. Y al revés, o sea, digamos, el trato con el paisaje, el trato con tu naturaleza, pues también va definiendo tu lenguaje, ¿no? Claro, que hay, en el caso por ejemplo, de esas palabras, tienen que ver lo que tú decías, este sentido de la atención a la belleza y a la grandeza y al misterio del momento presente y a la complejidad ¿cómo se llama? De cómo se conjuntan y juegan las cosas en un momento presente, como Revi. Yo sé que tiene que ver con el contexto de la filosofía del Zen, ¿no? Del Zen japonés, de la forma del budismo Chan que llegó a Japón y que en Japón tomó un impulso muy especial y que tiene que ver con este sentido de
de la atención al presente, ¿no? De la atención al momento presente Fíjese. incluso los haikus. Los haikus están conectados con ese tipo de palabras. Yo acabo de hacer un haiku. A ver, Pues órale. Acaba de salir. aquí ahora A mismo. ver. Dice, por el comorevi, como que te vi. Está bien, ¿no? Es Claro, muy es un bonito. haiku. Es un exactamente. haiku Casi bien es un japonés. refrán. Pero le falta el título, que podría ser algo así como iluminación. La luz. Hay otro en ese libro que mencionaba yo, que además es de la editorial Libros del Zorro Rojo, que es maravilloso, ese libro de Ella Frances Sanders, me parece que se llama la chava. Viene otro en árabe que es gurfa, que es la cantidad de agua que te cae de la lluvia, que te cabe en una palma de una mano. O sea, imagínate a alguien así puesto como para ver cuánto te cae. Me imagino que tendría que ser un poco ahí como haciendo el cuenco, para ver cuánto te cabe. Eso es como una medida. Claro, el valor del ejemplo, agua en alemán- en el Sí. mundo musulmán, de la sequedad que hay y el valor de las fuentes y de los estanques y del juego del agua, imagínate en la mano, qué bonito. En alemán hay una palabra que a lo mejor ustedes ahorita recuerdan, yo la he leído muchas veces, que significa la alegría que sientes cuando a otro le va muy mal. ¿No? Está buenísimo. Schadenfreude. Eso, Schadenfreude. Sí, es muy Schadenfreude. común, es muy frecuente. ¿no? Schadenfreude, sí. Esperemos que ellos no sientan eso. Hay una, Dentro no de me acuerdo en unos qué días. idioma, pero también aparece en ese libro, que es la mirada que le otorgas a alguien por el que sentiste mucho amor, donde hay ahora desamor. Y es una mirada está padrísimo. concreta, es decir, ves a alguien que dices, ay, yo amaba tanto a este tipo y ahora dices, ¿Y cómo queda, como en el mismo lenguaje, queda la poesía, ¿no? Queda la misma palabra, ya es una... Lo que un pasa es que poema. la realidad es compleja y es entonces por lo que hay como una frase detrás de cada palabra. Es la famosa metafórica, pues, con la que hablábamos de la Pero cerveza. debería ser una apelación a poder incorporar palabras de otros idiomas que no sean únicamente el inglés, sino que como Orevi no tenemos Bueno, una traducción. Ok, pero- queremos inventarnos una palabra para eso, la inventamos y si no, como Orevi la podemos Sí, incluir perfectamente porque la podemos pronunciar. No, claro, la podemos pronunciar, pero también depende un poco de que la gente vaya encontrando la utilidad y el momento para usarlas. O sea, la mayoría de los anglicismos que recibimos, que Por obviamente el necesidad. español, pues Sí. también ha recibido galicismos y tiene cantidad de palabras de origen árabe. O sea, todas las lenguas son una mezcla y la mezcla continuará, seguirá fortaleciéndose, pero pues también depende de que la gente lo encuentre útil y apropiado. Ahora, O ahora que vamos palabras a que tener vamos- alcaldes, en vez de delegados, alcalde, pues, árabe, ¿no? Y también tiene su frasecita como significado de el que juzga. Es decir, se Cali. orienta como hacia juez. Una palabra, por ejemplo, también que es la de saudade, ¿no? Es una palabra que Sí, que no tiene un correspondiente. que no es exacto. exactamente melancolía, No, porque es tiene su exactamente propio eso. sabor. Y sí se llega a usar en español, ¿no? Saudades, sí, o por lo menos se entiende. Sí, sí, sí. Y que, bueno, el otro lado también de tener palabras de otros idiomas, no solamente que se incorporan como neologismos, sino cuando uno, que es mucho lo que hacemos aquí, averigua, ¿no?, la antigüedad de cierta palabra, pues nos damos cuenta cómo nuestros ancestros siguen sobre nuestros hombros desde tiempos inmemoriales. A mí mi abuelo me enseñó la palabra apero, que es una palabra egipcia, faraónica, ¿no? O sea, que viene desde la época de los faraones y es, que yo sepa, idéntica. O sea, ellos decían apero y pasó hasta nuestro castellano, ¿no? Que es impresionante. Y es súper útil. ¿Qué es? ¿Vamos la dichosa ya? Vamos, ya la Sí. decía. Sí. Se dice de lo que toca o roza con otra cosa, dicho de líneas o de superficies con puntos comunes sin cortarse. Con ellas suelen salirse las personas cuando se les formula una pregunta directa y difícil. ¿Me quieres? Por ejemplo. ¿Quieres que la gente te conteste a Por esa ejemplo. pregunta de si te No, quieren? Por no, ejemplo, buscamos ese. ¿no? A Bueno, ver, también Laura. díganle si le quieren. De parte del Fondo de Cultura Económica y de su sello A la orilla del viento nos llega El jinete del dragón, una obra de Cornelia Funke, que además de ser una escritora alemana estupenda en literatura infantil y juvenil, fue pedagoga y sobre todo su trabajo como trabajadora social, valga la redundancia, le inspiró muchísimo a escribir para niños. Este es un cuento donde los dragones, igual que ahora están de moda los vampiros, bueno, pues este es un mundo lleno de fantasía y de dragones, así que es bastante bueno para estas vacaciones que vienen para los peques. Tenemos también ejemplares de este libro. Tuve la fortuna de acudir a su presentación. Tan lejos, tan cerca, tan lejos y tan cerca, de Alberto Blanco. Desde luego alude a cierta película de Wim Wenders. De hecho, todos los poemas de este libro
tienen que ver con literatura o con artes plásticas de Alemania. Este libro surgió de un encuentro fortuito pero feliz entre el embajador de Alemania en México, Víctor Elbling, y Alberto Blanco. Por cierto, en la lectura fue muy bonito porque Alberto Blanco leía en español y el embajador leía las traducciones al alemán. El libro es una edición bilingüe, está publicado por Libros de Zaguade y además los ejemplares que vamos a obsequiar aquí vienen firmados por el propio Alberto Blanco. Gracias al embajador de Alemania en México. Es un hombre que yo admiro mucho porque habla con la verdad a nuestros gobernantes, cosa que no es luego muy frecuente entre los diplomáticos. Felicidades. Una buena oportunidad. No es muy frecuente entre los diplomáticos y no es muy diplomático entre los frecuentes. Exactamente. No es muy diplomático entre los frecuentes. No es como lo diplomático. De Andrés Martínez Lorca tenemos aquí La filosofía en el Al-Ándalus, que es una compilación con un enfoque complementario de diversos autores y no de la filosofía islámica, que eso hay muchos libros, sino específicamente de la filosofía en el Al-Ándalus. Es de editorial Almuzara. Es como se llamaba fantástico. la península ibérica en la época musulmana cuando fue conquistada por los Exactamente, 7 siglos. El nombre Al-Ándalus. de España para los árabes, de la España medieval. Ok. Bueno, vamos a entrar entonces ahora en un paréntesis. Ahorita venimos. Entremos al Entremos. El trapecista es aquel que hace trapecio. Lo divertido es que el origen del trapecio es la cuerda floja, la que sería el predecesor del trapecio. Después de eso se le agrega simplemente un palo en medio, pero los ejercicios que se hacen son los mismos que se hacían en una cuerda floja que estaría colgando, una cuerda más alta en la que en lugar de estar caminando estamos haciendo onda. Aquí seguimos en la dichosa palabra. Hoy, 23 de junio, no nos gusta mucho decir luego las fechas porque si se repite este programa en el futuro, para que no los despisten, pero hoy creo que sí se vale decirlo porque hoy Canal 22 está cumpliendo 25 años y creo que es una fecha que debemos no solamente de festejar y recordar, sino que además aplaudir. Así que felicidades, Canal 22, de parte de todos los que han pasado por estos pasillos en este recinto y que haya muchos, muchos años más de esta ventana de cultura. Hablando de cultura, Daniel Duarte nos pregunta por qué el banco se llama banco. No sé si se refiere al banco de sentarse con el banco de dinero o por qué el banco de peces se refiere al puede banco. referir que al la banco. pregunta es curiosa, ¿no? O sea, Es como muy que todo el curiosa. mundo... BCH. Yo creo que todo el mundo entiende que se refiere a la institución financiera, pero es curioso que lo entendamos con esa naturalidad, ¿no? Porque la pregunta no lo deja claro. O sea, el banco, el de madera, la sillita sin respaldo, se llama así porque es una palabra de origen germánico, bank, y Tal cual. antiquísima. Esa Ahora, fue la primera. Sí. Después, efectivamente, el banco como y después pasó al italiano y otras lenguas, al inglés, etcétera. Luego, también el banco como institución financiera, efectivamente, al parecer, sí se llama así, porque se supone que en las ciudades italianas, los prestamistas, pongámosles así, se ponían en mesas o en bancos, en las plazas o en los muelles, y ahí ejercían su oficio. Lo que parece que sí es un mito es eso de que la bancarrota fuera que literalmente agarraran el banco y lo rompieran, ¿no? Cuando un se les prestamista acababa. quebraba. En Que realidad, los pues, obligaran a quebrar, ese o era que el los- mito, ¿no? Eso Esa era creo que la no hay leyenda. constancia histórica de que realmente fueran y rompieran el banquito. De todas formas, no se necesita. Metafóricamente se entiende perfecto cuando una empresa quiebra o se rompe o pues, sus finanzas se van a pique, pues entonces la banca rota vendría de ahí. Ahora, yo creo que lo que sería interesante sería señalar cómo, a pesar de que parece como poco relacionado con la cultura, pues la innovación financiera, de la que los bancos son una parte muy importante, pues sí ha sido muy importante para la cultura. Todo el arte renacentista pues sería completamente distinto si no hubieran contado con la riqueza financiera de ciudades italianas como Florencia, Venecia, etcétera, etcétera. Lo Que fueron vemos. los grandes comerciantes del
de esa época también por y la grandes situación. comerciantes que en realidad la innovación financiera fue que descubrieron el crédito, digamos, Exacto. y además el crédito diseminado, porque banqueros había desde antes, pero muchos banqueros, lo que hacían los banqueros, que por cierto solían ser judíos porque es un pecado prestar con intereses, la usura está castigada en la Iglesia Católica y estaba muy mal vista, entonces los prestamistas se concentraban sobre todo en los gobiernos, en los reyes, en los grandes aristócratas, y cuando quebraba sus pocos clientes, pues realmente ellos o no les pagaban, se iban a la porra. La innovación financiera italiana fue empezar a prestarles, a diseminar el crédito entre distintos comerciantes, empresarios, navegantes, y además lo hacían de una forma muy ingeniosa para no cobrar intereses. En el fondo era como si cobraran intereses, pero lo que hacían era más bien una especie como de factoraje, ¿no? Donde tomaban el valor real de la mercancía final que iban a traer y le hacían un descuento y prestaban sobre ese descuento. Y por otro lado, pues no daban tampoco intereses a los que les depositaban su dinero. Eran más bien como si fueran accionistas. La gente ponía dinero y al final pues se repartían las ganancias de todo, ¿no? Cuidaban el dinero y repartían las ganancias. Hay incluso estudios de qué índice de ganancias tenían y cómo fueron creciendo estos negocios, y fueron grandes negocios. Sí, bueno, que parece de donde ser viene que, toda esa riqueza que luego culmina en el arte renacentista. claro, ¿no? que parece ser que incluso la primera institución, como institución grande de banco internacional, fueron los templarios, los caballeros templarios. Entonces, antes incluso fueron- del arte renacentista. Y que fueron financiaron nacionalizados. Exacto, que literalmente. financiaron las catedrales. O sea, Sí, sí, muchas sí. de las catedrales góticas se sabe que, y de muchos de los edificios del Camino de Santiago, fueron financiados por esta Sí. gran organización que precisamente, Pero, como dice pero Pablo, luego el problema no era un problema ideológico con No. ellos. Realmente fueron nacionalizados. O sea, Sí, llegó sí. el poder y les quitó el dinero. les quitó ¿no? el dinero. O sea, la Fue- iglesia lo que hizo fue eso. Por cierto, por ejemplo, parte de las razones que explican el retraso de España con relación al resto de Europa a partir del siglo XVI hacia adelante, tiene que ver con que los españoles nunca entendieron el crédito. Nunca hicieron banca española. Los españoles, los reyes, iban a financiarse a Holanda y a otros países en busca por los bancos, porque los españoles seguían aferrados a que el dinero era la moneda, o sea, el metálico, ¿no? Y no entendieron el crédito. Parece que y en hasta la realidad, fecha. pues ahora ya hay muy buenos banqueros españoles, aunque también hay unos con problemas. Pero realmente Pero el sí, crédito crea una bonanza económica tremenda, ¿no? Claro, con sus problemas y etcétera, deudas. etcétera. Ahora, es muy bonito, por ejemplo, cómo en el Mercader de Venecia lo que ves es realmente un drama económico también, ¿no? El Mercader de Venecia, que muchas veces no se quiere montar porque tiene cosas muy antisemitas, muy políticamente sí, incorrectas, pero a la vez también tiene unos diálogos increíbles. Este diálogo del mercader cuando dice, bueno, pero que yo no tengo manos, que yo no tengo ojos como ustedes, que yo no siento como cualquier otro mortal. O sea, tiene también una defensa de la igualdad humana tremenda, Sí. importantísima, pero al final la obra pues realmente sí tiene Sí, tintes es antisemita. antisemitas, o sea, porque pues le va muy mal al banquero y esto, pero este problema de cómo prestar y luego cobrar ha sido un problema pues muy grande, ¿no? Que explica los altos intereses que pagan. España pagaba altísimos intereses porque la corona en esos dos siglos XV y XVI, dejó de pagar, o sea, se declaró en suspensión de pagos y se negó a pagarle a los que les debía dinero, a los banqueros, decenas de veces. Entonces, claro, el siguiente que venía a prestarles, pues decía, pues estos cuates a lo mejor no me pagan. Tenían que cobrar intereses altísimos para protegerse de la altísima probabilidad de que otra vez los reyes de España, como tenían ejércitos, pues dijeran, no pago, ¿no? Que lo hicieron muchísimas veces. O sea, ¿cómo le cobras a un cuate que tiene ejércitos lo que te debe? Pues no está fácil, ¿no? Si ya el dinero es una de los objetos imaginarios más impresionantes Sí. del Que mundo. además nadie sabe bien qué es, o sea, cómo La defines el tarjeta, dinero, ¿no? Ya el La tarjeta, crédito sí, es, de plástico. es Todavía peor darle más tantito. vuelta. No, no. Hay una famosa clase de negocios, no sé en qué universidad estás, de la Ivy League de Harvard o no sé qué, donde la primera clase es cómo funciona el crédito y le dan 100 pesos a un alumno y el alumno toma esos 100 pesos y tiene que guardar 10, que son más o menos el 10% son las reservas que tiene que guardar un banco en liquidez, y toma los otros 90 y empieza a prestarle a otros. Pero otros pueden hacer lo mismo, otros pueden tomar esos 90, ir con el gobierno, depositar 9 y prestar otros 80. Y el dinero se multiplica de una forma increíble. O sea, realmente, ¿qué es? Pues no sabemos porque crece de Pero una que forma... mueve al mundo, lo mueve.
Qué simple. Aquí nos mueve el tiempo. Sí. Y es momento de dar paso a la dichosa palabra. Una definición bajo la que se esconde una palabra que si ustedes nos la mandan por todas las vías de comunicación que tenemos, pues se podrán llevar los libros que tenemos sobre la mesa. Se dice de lo que toca o roza con otra cosa, dicho de líneas o de superficies que tienen puntos comunes sin cortarse. Por ellas suelen salirse las personas cuando se les formula una pregunta directa y difícil. Pablo, ¿qué no se pueden llevar? Tenemos algunos ejemplares de esta novela de Amélie Nothomb, La nostalgia feliz. Es una cortesía de El Péndulo, de la cafebrería El Péndulo, un estupendo lugar para tomarse un café y conversar. De editorial Sexto Piso, de Fabio Moravito, Madres y Perros. En ese orden. En ese orden, por supuesto. Es un Bien. libro magnífico. Un Y libro, con ese sí, genio muy, de- muy bueno. Y tenemos una antología de la editorial Nieve de Chamoy. Es una antología que hizo Mario González Suárez. Paisajes del Limbo, antología de la narrativa mexicana del siglo XX. Maravilloso también propuesta editorial, la de Nieve de Chamoy, por supuesto, a quien mandamos saludos desde acá. Nosotros antes de irnos a un corte les recordamos, bueno, más bien les anunciamos que un poquito en el marco de este 25º aniversario de Canal 22, pues también vayan a conocer un documental sobre la dichosa palabra. El lunes día 2 de julio, ya el día después, habrá aquí... Nuestro día después podrán ver un poquito acerca de qué ha pasado en estos 16 años de andanza con estas dichosas palabras. Así que ya les tendremos más datos más adelante, pero vayan mentalizándose que el día 2 hay mucha dicha. ¿Ustedes ya vieron el documental? No. O sea, será una sorpresa para todos. No se muevan, volvemos. Estamos cansados del ser. Fáltanos una olla de barro, una olla llena de ayuno filosóficamente real para poner al fin el huevo del pensamiento. Mírenos por piedad en este estado de dogma en que nos encontramos, quiero decir, en que no nos hallamos, tan de corto alcance, tan dormidos, tan en trance, tan pesebres y niño, puro establo de vacas y burros, pacas de estiércol inframundo que apagan nuestro llamado original. Ni sedientos vamos, cansados del ser y fáltanos tanto. Por eso el cielo pareciera decirnos, y con justa razón, reconozcámoslo, la vida, cuando fue de veras nuestra, la vida cuando fue de veras, la vida cuando fue, la vida cuando la vid. Cansados del ser, del libro Sed Jaguar, de la editorial Bonobos. Hola, soy Antonio Calera Grobet y soy escritor. Muchas gracias al gran Antonio Calera Grobet por leernos este fragmento de uno de sus poemas. Editorial Bonobos, ¿escuché? ¿Bonobos? Sí, Bonobo, aunque como los él chimpancés. es editor de Mantarraya, y hay que Es decir editor que de igual que aquí Mantarraya, mencionamos mucho el péndulo, él, por ejemplo, regenta La Bota. Bota, un cultubar que hay en el centro, en la calle de San Jerónimo, ahí al ladito de la Universidad del Claustro de Sor Juana, y que desde luego, si no han probado la mejor paella de esta ciudad ahí, se han perdido todo. Vayan, sé lo que les digo. Vámonos con otra de las preguntas de ustedes. Herminia Reyes León nos pide que hablemos sobre el Redentor o el Salvador por la espada. Iba a leer por la espalda, pero eso... Bueno, yo me imagino que se refiere a un tópico entre los historiadores occidentales, que recuerden ustedes que hasta hace relativamente poco, unas cuantas décadas, la mayor parte de la historia que hicieron los europeos y que proyectaron hacia el mundo, porque los libros que leíamos eran de Europa, era una historia militar, ¿no? Prácticamente la historia era una historia militar, era una historia de conquistadores, era una historia de imperios, ¿no? Y las historias con otros sentidos y con otros enfoques empezaron prácticamente hasta el siglo XX. Más genéricamente una historia del poder, ¿no? Del Del poder poder. político. ¿Quién tenía el poder? El poder Eso político. es lo que le ha interesado Claro. a la historia Y, tradicionalmente. a la historia tradicional occidental. Y un poco también esto yo decía de los militares y de las conquistas, en el sentido que ese poder político se ha elogiado mucho
a los militares, a los Sí, sí, sí. conquistadores. No, a y se los- conquistaba Exactamente, a se palos, conquistaba. ¿no? Sí, a- Y bueno, justamente los historiadores en el siglo XX empezaron con la polémica de que la historia demuestra que a la larga los redentores o los salvadores por la espada, los que quieren enderezar un imperio, un estado que se fragmenta o quieren ampliarlo o que supuestamente quieren protegerlo por medio del derramamiento de sangre, siempre a la larga no pueden conciliarlo moralmente. No pueden conciliarlo moralmente porque en el momento que tú utilizas la sangre, la violencia para construir un Estado y un día dices, bueno, ya es para lograr la paz. O sea, usé la violencia, usé la guerra, usé la destrucción para hacer la paz. Pero ¿hasta cuándo va a estar envainada la espada cuando empieces a sentir que algo se pierde o que hay algún desequilibrio o que hay algún tipo de problema? Vas a estar siempre tentado a volver a sacar la espada. O sea, si realmente Arnold Toynbee y varios historiadores tuvieron esta polémica, si realmente tú, como el rey David, ¿no? Se pone ese ejemplo paradigmático, conquistaste todo, incluso se le dice al rey David, Yahvé le dice, no te voy a permitir que construyas mi templo y que construyas las piedras porque tú derramaste demasiada sangre, ¿no? Entonces se lo pasa a Salomón. Pues es que Goliat era muy grandote. Y Salomón es el que se supone que va a construir, va a ser el de la paz. Incluso Salomón quiere decir el de la paz. Sí, sí, Pero sí. el mismo Salomón tampoco, como él heredó un imperio, un reino hecho con violencia, su reino tampoco va a permanecer y cuando muere Salomón, el reino se divide. O sea, esta es una como enseñanza de que siempre Ciro el Grande, todos los grandes conquistadores, Alejandro, etcétera, los que utilizan la espada y la violencia, el derramamiento de sangre, a la larga moralmente no pueden conciliar hacer la paz y hacer un estado de paz, un estado de concordia, sin tener que recurrir normalmente a la violencia. Está el demonio de la violencia, el demonio de la sangre, el demonio de la arbitrariedad, de la injusticia, siempre está ahí guardado, ¿no? La famosa frase de Unamuno, cuando le dijo a los... se me va el nombre ahora de este famoso En la guerra militar civil, sí, sí. de la Guerra Civil Española, les dijo, vencerán, pero no convencerán. convencerán. Y efectivamente vencieron, pero no convencionaron, ¿no? Claro, que era un poco lo Sí, que yo sí, decía sí. al principio. La convivencia y la armonía humana tiene que ver con convencernos y dialogar y negociar y ceder, porque en el momento que utilizas la fuerza para vencer al otro y para matarlo, y luego quieres con ese pretexto, a lo mejor muy loable para muchos, construir la paz, nunca puedes realmente construir la paz. El Bueno, arma no puedes guardarla definitivamente. El arma siempre vas a estar tentado, tus hijos o los siguientes, a volverla a utilizar, ¿no? Entonces, es el fracaso, decían muchos historiadores, del Redentor por la espada, que esa imagen nos la tenemos que sacar para acabar con el militarismo en el mundo moderno, más ahora que estamos tan globalizados. No, y en el siglo XX y XXI hemos tenido hasta ejemplos de eso, ¿no? O sea, Terroríficos. voy a hacer un comentario reaccionario, pido disculpas de antemano, pero recuerdo que una vez me tocó ir a una presentación de un documental de Juan Pablo Rulfo y de alguien más. No estaba Juan Pablo Rulfo, estaba ¿Alguien más? la otra persona, se me ve el nombre, discúlpenme y le ofrezco una disculpa. Y en Estados Unidos y le preguntaron, pues, ¿cómo es posible que México haya hecho una revolución y todavía haya tanta injusticia? Y la respuesta fue, sí, eso mismo nos preguntamos los mexicanos. Yo no me lo pregunto tanto, porque más bien lo que hemos visto es que donde se hicieron revoluciones muy violentas, pues no se llegaron a conclusiones muy felices, incluido México. Pero desde luego pues tienes la Revolución Rusa, voy a continuar con mi comentario reaccionario, pues muchas otras revoluciones violentas que nunca acaban de dar regímenes de paz, ¿no? Arnold Toynbee, yo los Pero invito a México que- sí tuvo mucha paz mucho tiempo. Mientras todos los países latinoamericanos tenían golpes de Estado, Sí, sí, sí. México no lo tuvo. Sí, Eso tenía es sus cierto. problemas, pero nunca esta Sí, revolución digo, en que términos quitaba de la eso, de estabilidad. revolución. términos ¿no? Sí, sí, sí. narrativos. Yo los invito, hay un Eso es cierto. capítulo en la inmensa obra del estudio de la historia de Arnold Toynbee, en que Arnold Toynbee, un capítulo, si no recuerdo mal, se llama así,
el fracaso del Redentor por la espada. Y pone ejemplos, pues bueno, desde... ¿En la decadencia de Occidente o No, en en su estudio de la historia. En su estudio de la historia tiene un capítulo que se llama, y que se ha reeditado separadamente, solito, que se llama El Redentor, y pone ejemplos de Egipto, de Tutmosis, de como Hatshepsut, de Akenatón, y de Alejandro el Magno. de Casi siempre Ciro el los- Grande, Alejandro Magno, de todo, Sí. como esos nunca pueden construir y cimentar un Estado pacífico. A lo mejor se podría hacer una generalización y decir que por lo general los que toman las armas son muy jóvenes y por lo general los problemas de los países son muy complejos y por lo general pues es difícil simplificarlos brutalmente y por lo general las soluciones no salen muy bien. Yo no sé si estoy diciendo, ya me voy a callar porque realmente... No, está muy bien, Está- estás he dando sido una un gran filosofía reaccionario. para el Hola, sábado por la sí. noche, quedarnos bien tranquilos, para irnos a la cama. Es como una bueno, pues es contradicción que- moral que siempre se plantea, ¿no? O sea, si tú sentiste que valía la pena matar para establecer la paz, pues nunca realmente vas a establecer la paz porque traes sí. el virus ahí de usar la violencia para algo que justamente va en contradicción con eso mismo. El gran reto es convencer y no vencer, Y no ¿no? vencer, exactamente. Digámoslo así. Y estar en paz. Yo supuestamente tengo un chícharo, pero no oigo nada. ¿Ya tenemos que terminar este programa? Yo tampoco he oído nada. ¿Eh? Bueno, Ya Que nos tenemos- quedan 3 minutos, o sea que puedes dar otra palabra rápida. vamos a ver si hay otra palabra corta. ¿Qué palabra definitivamente ya no se usa? yo Si ya ya sé. no se usa, ¿cómo vamos a usarla ver. para decirlo? Sí, la palabra que definitivamente ya no se usa es la palabra de honor. Muy bien. A ver. Antes tú decías, no, palabra, ¿qué tal? Ahora nadie te lo cree. ¿sí? Es decir, realmente ya nadie usa la palabra de honor. Ya nadie ¿no? dice palabra de honor. Oye, palabra que sí. No, ¿Pero no, es porque el no. Nadie honor cree en ya el se honor. confunde o porque No, porque nadie se ya no atreve se cree a... en la palabra de honor. La palabra de honor ya no se usa. Se usan Bueno, todas tam- las otras. Pero del tampoco se diccionario. usa mucho palabra de Dios. Antes se decía así, palabrita de, te lo Sí. juro por... Del niño Que, Jesús. que es un pecado, me imagino, ¿no? Usar el nombre de Dios en vano. y Sí, eso. claro, es un pecado. Bueno, claro, en vano, viene pero- dentro Es un de la pecado, lista. por ¿no? eso muchos decían pues, palabra de los Palabra de honor es Palabra un de los tipo de hitobi. escote en no queremos hacer en la ningún- moda. Oigan esto. ¿Qué? Palabra de honor es un tipo de escote, así que en moda, Ah, ¿de seguramente veras? en la confección de vestidos, no sé. Palabra de honor por es un acá, escote. Reina, bueno, nuestra vestalvista nos puede decir mejor, pero según yo, palabra de honor es como una especie así de... Tipo- Pero un tipo ¿qué particular de ¿qué escote. metáfora es? ¿Por Pues- qué? ¿Por qué es un escote? Bueno, Le pues, voy a preguntar la dichosa palabra Es y te como la, decir, te la las- dicen hay que el preguntarle a la sábado. Es casi Esa como palabra de la decir, semana que entra. las tengo así, palabra de honor. Ya me voy a callar. Ahora sí me pasé, perdón. El reaccionario. que ya demos la- Dichosa palabra, dichosa palabra. Es que si ya no se usa, no la podemos usar. No, pues ya se nos olvidó. Ok. Dichosa palabra de esta noche se dice de lo que toca o roza con otra cosa, dicho de líneas o de superficie que tienen puntos comunes sin cortarse. Por ellas suelen salirse las personas cuando se les formula una pregunta directa y difícil. No como nosotros que nos preguntaron e intentamos no salirnos por la. Tangente. La respuesta era tangente, por supuesto, significa que toca, que algo está tocando. Y ahora lo que toca es que los que les interesa el fútbol se queden quietecitos porque van a seguir con Aquí les Laura. dejamos a Laura para que... Yo aquí les Para guardo que el lo siga changarro. ilustrando. Ustedes váyanse a descansar Ahora de tranquilos. fútbol. Vamos a hablar hoy de Rusia. Ustedes van de ida y vuelta, ya nosotros nos vamos nada más de ida porque Vuelvan vamos a el sábado, ¿no? Hagan, por favor. El sábado sí volvemos. Por fe. Sí, Pero ahorita sí, solo de regresamos. Ahí te encargamos a... Eduardo Casar, Laura García, felicidades a los ganadores, hubo muchos, ya no dije los nombres de Juan Manuel García, Vicente Salazar, Mónica Navarrete, Sergio Rentería, Rosenda Manzanares, muchos otros, Germán Ortega. Pablo Bollosa. Gracias a todos, nos vemos aquí Laura, la felicidades, próxima Carlos, semana. Adiós.